Bueno, es un gusto volver a estar en contacto con todos los que participan y compartimos este espacio de emoción en positivo. Así que desde Argentina, vuelvo a insistir, es una gracia poder compartir nuevamente este espacio de reflexión. Y en esta oportunidad se me ocurrió hablar sobre algo que creo que es importante profundizarlo, si bien no es una temática estrictamente psicológica, pero que evidentemente lo psicológico está involucrado porque estamos hablando de actos humanos. Nosotros en filosofía, en antropología, distinguimos actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son aquellos en donde no hay participación de la voluntad, por ejemplo, cuando uno está dormido, o pensemos, por ejemplo, en un acto biológico como es la circulación de la sangre. No así el caso del acto humano, que es en donde la persona es consciente y actúa libremente, como por ejemplo hacer este video, hablar, caminar, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, pensé en hablar de la libertad y resaltar dos aspectos que yo creo que son muy importantes, y es esta característica, ¿no?, de ser un don de algo que Dios nos ha dado, un regalo que Dios nos ha dado como parte de nuestra humanidad, y una tarea, y esto significa un desafío, un compromiso, una respuesta de parte nuestra a esta gran capacidad que Dios nos ha dado, que es la libertad. Entonces, la libertad como don y como tarea. Pero antes quisiera hacer una aclaración que también creo que es importante, y es que, bueno, lamentablemente, como pasa con otras cuestiones tan importantes, como es el amor, la verdad, etcétera, etcétera, a la libertad se la ha trivializado, se la ha caricaturizado de tal manera hoy en día que lamentablemente podríamos decir que la sociedad moderna la identifica con el libre albedrío, que es una parte de la libertad, como voy a explicar en breve. Entonces, lamentablemente, la sociedad moderna, en gran parte, ha identificado o llama libertad a lo que nosotros, los realistas, los cristianos, podríamos decir, los creyentes, llamamos libertinaje. Entonces, para eso creo que es importante empezar a definirla, la libertad. La libertad es una capacidad del ser humano por tener alma espiritual. No nos olvidemos que somos animales racionales. El hombre es un espíritu encarnado, dotado de cuerpo, una unidad sustancial, dotado de cuerpo y alma, y que tiene dos potencias. Tenemos dos potencias que son específicamente humanas, que son la inteligencia y la voluntad, ambas con un objeto propio. La inteligencia tiene como objeto propio la verdad, y la voluntad tiene como objeto propio el amor. Ambas con una operación específica de cada una, el conocimiento y el amor. Entonces, objeto propio de la inteligencia la verdad, objeto propio de la voluntad el bien, cuya operación específica es el amor. Por estas dos potencias el hombre es libre, potencias del alma espiritual. El hombre es libre. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Ahora bien, a la libertad la podemos entender y definir teniendo en cuenta dos aspectos que son importantes a su ser más propio. Uno es el libre albedrío, como decía al comienzo, que es precisamente la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Eso es lo que se llama libre arbitrio, capacidad de elegir entre una cosa y otra. Pero no es la esencia de la libertad. Eso es lo que, lamentablemente, el mundo moderno lo reduce como libertad, hacer lo que quiero. Yo eventualmente tengo la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal.
libre albedrío, capacidad de elegir entre hacer un bien o hacer un mal. Yo eventualmente podría ahora, mientras hablo y hago este video, mentir o decir la verdad. Libre albedrío. Para nosotros, reducir la libertad solamente al libre albedrío sería libertinaje, es decir, hacer lo que quiero. Pero aquí está el tema, la esencia de la libertad, que lo completa el libre albedrío, lo plenifica, le da su razón de ser última, es la capacidad de elegir, libre albedrío, algo que a mí me perfeccione. La capacidad de elegir una perfección, algo que al ser humano lo perfecciona. Ahí está la esencia de la libertad. Entonces, yo tengo, como decía en el ejemplo anterior, la posibilidad desde el libre albedrío de decir la verdad o de mentir. Si yo elijo mentir, libre albedrío, no soy esencialmente libre. ¿Por qué? Porque mentir no me perfecciona como persona. Soy libre cuando elijo, por el libre albedrío, decir la verdad. Porque decir la verdad, la veracidad, me perfecciona como ser humano. Otro ejemplo, para que sea gráfica la idea, ¿no? Yo tengo la libertad, desde el libre albedrío, de comer un alimento sano o tomar veneno. Vamos a suponer que elijo, libre albedrío, tomar veneno. No soy esencialmente libre. ¿Por qué? Porque tomar veneno no es una perfección, sino todo lo contrario, me enferma. Por eso, llevándolo a un plano tal vez más teológico, en esta discusión de Jesús con los fariseos, cuando le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y Jesús en otras palabras les da a entender que no, que en realidad son esclavos del pecado, porque todo el que peca es esclavo del pecado. Y de hecho, el pecado es una elección de algo que no me realiza como persona. Por eso aclara más adelante en el texto del Evangelio Jesús diciendo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, qué importante es distinguir esto, profundizarlo y ser conscientes de cuál es la verdadera esencia de la libertad, porque no la podemos reducir, como decía al comienzo, simplemente a hacer lo que yo quiero, lo cual se traduce como un libertinaje. Pero es importante también, hay una definición de hecho de San Anselmo, creo que es que sintetiza muy bien estas ideas, ¿no? San Anselmo decía, la libertad es hacer lo que se quiere haciendo lo que se debe. Libertad es hacer lo que se quiere, libre albedrío, haciendo lo que se debe. Es decir, si hago lo que debo, estoy eligiendo algo que me significa un bien. Pero, como para terminar esta idea, lo planteaba como un don. ¿Por qué? Y porque ciertamente, en relación al resto de la creación, solamente el ser humano y los ángeles, de hecho, somos seres libres. Y esto es un don, es una capacidad, un regalo que Dios nos ha hecho, desde donde nos vamos definiendo moralmente en cada elección que hacemos. En cada elección que hacemos a cada momento, durante el día, durante toda nuestra vida, precisamente por este don de la libertad, nos vamos definiendo, nos vamos calificando moralmente según las elecciones que hacemos. Entonces, qué importante esto, ¿no? Esta posibilidad que nos da Dios a partir de nuestra libertad, ser protagonistas de nuestra propia historia y ser protagonistas de la historia en función de lo que nos toque vivir en cada época y en cada situación y según la condición de vida de cada uno. Y por otro lado, finalmente, el aspecto de la tarea. La libertad, desde la libertad nos vamos haciendo, por eso digo que es una tarea. Es un don y es una tarea, nos vamos haciendo. Y esto es un desafío que necesariamente implica pensar en la responsabilidad como virtud. Se nos ha dado una gran capacidad para construir, para hacer,
para ser protagonistas, para definirnos, pero es para usarlo con responsabilidad. Yo creo que fue Viktor Frankl, un gran psicólogo contemporáneo, podríamos decir, que creo que era de él la idea de, así como en Estados Unidos existe la estatua del monumento de la libertad, hacer, creo que fue de él, si mal no recuerdo, una estatua de la responsabilidad. Y yo creo que ese es el gran llamado desde el sentido común, y es el gran llamado de Dios también a todos los bautizados y a todos los hombres, ¿no? Volvernos responsables en el uso de nuestra libertad. Lo contrario es el abuso de la libertad, pero como Dios nos hace libre, esa posibilidad siempre está. Bueno, quiera Dios que esta libertad que Dios nos ha dado para amar y para hacer el bien, nos ayuda a tomar conciencia de la importancia que tiene. Y de la importancia que tiene también en el orden psicológico. Eventualmente yo distingo 3 tipos de libertad. La libertad física, que es cuando no estamos impedidos de ir de un lugar a otro. La libertad psicológica, que es cuando no estamos condicionados por un conflicto, una patología o una situación. Y la libertad moral, que es la que acabo de describir, que sin duda la más importante, pero que incluye las otras y que tienen una relación directa. Entonces, qué importante también para la salud mental de las personas hacer un uso responsable de la libertad como el modo que tenemos de realizarnos como personas a partir de cada elección libre que hacemos en el día a día y de las elecciones definitivas que hacemos. Porque también hay elecciones que hacemos en orden a la eternidad, podríamos pensar, según o pensando en el fin de nuestra vida. Así que bueno, quiera Dios que esta breve reflexión, sencilla, breve, nos sirva para ser consciente de esta grandeza de lo que Dios ha creado, que es el hombre y el hombre libre, a su imagen y semejanza, y podamos transmitir desde esta libertad lo mejor que tenemos de cada uno, en función de lo que Dios nos pide en el día a día. Ha sido un gusto, saludos a todos, a todo el equipo de Emoción en Positivo, y bueno, Dios mediante, hasta la próxima oportunidad en donde nos estaremos encontrando para compartir y profundizar la verdad en orden a conocer, para amar y para amar libremente, y siempre pensando en la vida entendida como un servicio. Dios mediante, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.